Saludos, bendiciones, gusto de saludarlos. En este día quiero transmitir a ustedes un mensaje que desde hace ya algún tiempo el Señor ha puesto en mi corazón para la iglesia del Señor. Dios puso y comenzó a inquietar mi corazón desde hace una temporada a predicar a la iglesia de Jesucristo sobre el arrepentimiento. El arrepentimiento no es otra cosa que dejar nuestras obras actuales que están alejadas del Señor, algunas buenas, otras pecaminosas, pero no necesariamente malas, sino que cosas que hemos o que estamos haciendo, pero que hicieron que en lugar de ser Jesús la prioridad, nosotros colocáramos esta serie de circunstancias, de trabajos, de amores, de afectos, de pecados, y los pusiéramos en lugar del Señor. Es decir, cometimos un grave pecado al desplazar a Jesús de ser la prioridad en nuestra vida y pusimos en lugar de Él cualquier otra tontería, cualquier otra bagatela, cualquier otro pecado, y continuamos viviendo nuestra vida evangélica como si nada hubiera sucedido. En este tiempo final hay un llamado a la iglesia del Señor, donde continuamente la Biblia advierte y dice: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Cuando Jesús vino a la tierra, Jesús vino a lo suyo, y los de él no le recibieron. El pueblo de Israel lo rechazó como el Mesías. Y ellos tenían todo el engranaje religioso. De hecho, algunas de las discusiones que tuvieron con Jesús era porque Jesús les insistía en que ellos no eran hijos de Abraham. Y ellos se sentían muy ofendidos, se escandalizaban, se molestaban. Y decían: ¿cómo se atreve este hombre a decirnos que nosotros no somos hijos de Abraham? Y Jesús les explica y les dice: ustedes no son hijos de Abraham, ustedes han sido engañados por su propio corazón. Con su religión, ustedes pusieron su religión antes que su relación conmigo. Y les dice estas palabras: si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes hicieran las obras de Abraham. Pero ustedes realmente son hijos del maligno porque hacen las obras del maligno. Y el Señor sacudió el sistema religioso de esa época con un mensaje que iba a contradecir todo lo que los fariseos, los escribas, los religiosos, los sacerdotes de ese tiempo creían de sí mismos, que ellos eran descendientes de Abraham y que eran notables personalidades en el mundo espiritual. Pero en realidad no era así. Tal vez eran notables personalidades en su mundo judío, en su mundo religioso, en sus esquemas, pero no en el reino del Señor. Realmente allí estaban en problemas con Dios, porque habían abrazado una religión con pasión, habían abrazado un movimiento, ideologías, pero habían sustituido el lugar de Jesús por cualquier cosa, ya sea maldad, ya sean aún cosas buenas, pero ya Jesús no estaba en el centro de sus corazones. Y este es el tiempo en que hay un llamado a la iglesia del Señor, no solo de parte de un hombre o de una mujer de Dios, sino de muchos que estamos predicando el mensaje del arrepentimiento. Es decir, dejar las cosas que estamos haciendo y volvernos al Señor. Quitarnos por un momento nuestro pensamiento de que porque somos evangélicos y vamos cada domingo o cada cierto número de días a nuestra congregación, estamos ya en paz con Dios. Y muchos de nosotros, al igual que los fariseos antiguos, podemos haber sido engañados.
y quizás nos hemos quedado solamente con el engranaje, con lo de afuera, como un buen perfume. Fue algún día, tuvo líquido el botecito de perfume, pero ya no queda nada dentro. Y algunas personas tienen la costumbre que los guardan, los coleccionan y cada cierto tiempo lo destapan y lo olfatean, pero en realidad ya no se lo pueden aplicar porque ya no hay perfume. Solo les trae el recuerdo de cuando hubo perfume en ese frasco. Es así exactamente como nosotros sustituimos a través de la religión, sustituimos la relación con el Señor. Y vivimos de recuerdos y conservamos colecciones de frascos donde alguna vez hubo vida, donde alguna vez hubo restauración, donde alguna vez hubo perdón, donde alguna vez hubo relación con el Señor, relación auténtica, donde alguna vez hubo un altar donde se levantaba oración de verdad que salía desde aquí adentro, donde guardamos frascos donde en alguna ocasión hubo alabanza al Señor, no cantos dominicales y formas de expresión externa, sino de aquí adentro, del interior de nuestro corazón, de nuestras entrañas, salía un canto de alabanza al Señor porque había agradecimiento en cada uno de nosotros. Pero nos hicimos coleccionistas de frascos donde a duras penas se siente el aroma del pasado. Pero hoy la iglesia del Señor está en otro enfoque. Cuando Pedro levantó al paralítico en la entrada del templo La Hermosa, le dijo: yo no tengo oro, no tengo plata, lo que tengo yo te doy. En el nombre de Jesús, levántate, levántate. Ahora han cambiado mucho las cosas. La iglesia del Señor está coja y ahora hay recursos económicos, de audio, de video, hay templos gigantescos, pero no hay poder para sanar la cojera de la iglesia. Y la iglesia debe de arrepentirse y debemos volvernos al Señor. Y este es un llamado a tu conciencia de parte del Señor y un llamado a tu corazón. Te quiero hablar en unos cuantos minutos de aquella palabra donde se menciona a Juan el Bautista. Y la escritura dice que Juan traía un mensaje y aquel mensaje decía: el reino de los cielos se ha acercado. Por lo tanto, si se ha acercado a los hombres, arrepiéntanse y dejen lo que están haciendo y volvámonos al Señor. Pero habla de 4 cosas y dice en esta palabra, que es una palabra profética que se anunció desde Isaías, es decir, cientos de años antes de la venida de Juan y de Jesús a la tierra. Y dice que el camino del Señor se prepara de 4 maneras. Es la primera, dice todo valle, es decir, toda hondonada que se levante, que se alce, que toda montaña alta, todo monte y collado baje de nivel y quede al mismo nivel, que todo terreno escabroso, difícil de transitar, pueda allanarse y quedar diferente para que el paso por él sea amortiguado, no sea tan lleno de ser escabroso, no sea tan lleno de dificultades para avanzar. Y finalmente dice que todo camino que esté torcido, que sea enderezado para que podamos ver la salvación del Señor. Y quiero hablarte de estos 4 puntos de una forma breve, pero que te lo lleves en tu corazón. A ti que eres evangélico, a ti que practicas alguna religión donde tienes una relación con la Biblia de alguna forma, aunque ya no la leamos, pero ahí la tienes y tú crees que es la palabra del Señor, donde ya casi no hay oración, tal vez solamente cuando vamos a comer para enseñarle a nuestros niños que se ora.
para comer, pero realmente ya no hay un altar donde quememos incienso de alabanza, de adoración. Para ti es esta palabra. Hay muchas formas en que el enemigo utiliza para alejarte del Señor. La primera es cuando la palabra dice toda montaña, todo monte se baje. Y es el orgullo de nuestro corazón. Las situaciones que nos hacen sentir superiores a nuestros hermanos. Y es que Dios ha sido tan bueno con nosotros que a muchos nos ha permitido estudiar, trabajar, prevalecer en la carrera cristiana, tener un privilegio en nuestras congregaciones, un llamamiento al ministerio. Y eso ha llenado de orgullo nuestro corazón. Y es un orgullo religioso. Se reconoce porque el orgullo religioso me hace sentir al igual que el fariseo cuando entró con el publicano, que decía que levantando sus manos al cielo le decía: gracias, Señor, porque no soy como este publicano pecador. Y cuando nosotros tenemos esa actitud en nuestro corazón y ya no queremos ni relacionarnos con nadie que no sea de nuestra misma religión, porque nos sentimos mejores y superiores, nos hemos llenado de orgullo. Y en muchas ocasiones nosotros necesitamos que que el Espíritu Santo venga y nuestro monte lo baje. Y Dios tiene muchas formas de hacerlo. Lo importante es que entendamos que Él desea que botemos nuestra armazón religiosa, que nos hace sentir especiales o que nos hace sentir fuertes o que nunca podemos caer, aunque estemos caídos desde hace ya mucho tiempo. Quizás sentimos que no hemos caído porque ya no vamos a la discoteca de moda, pero hay muchas maneras de estar caído delante del Señor, como lo que mencionábamos al principio. Cuando nosotros nos aferramos a tener una prioridad encima de Jesús, es una forma de estar caído. O como Pablo le dijo a los Gálatas: ustedes, los que ahora creen que por hacer obras son justificados, ustedes hace tiempo se desligaron de Jesús y cayeron de la gracia de Dios. Así que si tú eres de esos evangélicos arrogantes, presumidos, jactanciosos, orgullosos, arrepiéntete, hermano, y volvámonos al Señor. No somos nada, solo somos ceros. El único que tiene un valor numérico es Jesús. Él tiene el 1. A la par de Él formamos un 10. Y si viene otro 0, va a formar un 100. Y si viene otro 0, va a formar un 1000. Y así infinitamente. Pero si ese 1 ya no está, volvemos a nuestro valor original. Somos 0 y no tenemos valor alguno en el reino del Señor. La otra forma que muchas veces el enemigo usa para alejarnos es sentirnos una hondonada, es decir, un desnivel de terreno, no hacia arriba, sino hacia abajo, un barranco, digámoslo así. Y esto nos hace sentir que ya fallamos tanto que no podemos regresar al Señor. Para ti es esta palabra. No importa qué tanto hayas caído, no importa qué tanto hayas fracasado, amado hermano, no importa qué tanto hayas perdido o los desaciertos que hayas cometido, que el enemigo no te ponga la bota. Hay un Dios en el cielo que pagó con su vida por amor a ti, para poderte hoy levantar. Acuérdate de aquel canto que a veces entonamos en las congregaciones: Él me levantará. Tú tienes que creer ahora que Él te levantará. Y que no importa los fracasos que hayas cometido, no importa si te divorciaste de tu esposa, no importa si malbarataste la herencia que tu padre te dio, ya no estés en esa hondonada, porque el Señor viene pronto. Y si aún retardara un poco porque su propósito todavía está por cumplirse y porque hay cosas que hacer en esta tierra, nosotros en cualquier momento, hermano, vamos a tener que presentar cuentas, que rendir cuentas al Señor. Que no seas hallado falto cuando tu corazón sea pesado en balanza. Que no seas hallado que no tienes peso, que tú crees que pesas
peso en oro y lo que tú tienes es hojarasca y te quedes que no hay peso alguno. Si tú sientes que por tus desaciertos y equivocaciones ya no sirves para Dios, yo te hablo de parte del Señor este día y te digo, levántate y arrepiéntete y volvámonos al Señor, porque pronto va a ser tu encuentro con el Señor. Hermano, no te quedes ahí. Yo te llevo una palabra de esperanza. Y no importa cuántos desaciertos, cuántas pérdidas has hecho, si te has divorciado, si perdiste herencia, si hiciste pedazos lo que el Señor te dio, no importa. Esta es la oportunidad donde Jesús dice a la iglesia, arrepiéntanse, busquen a Dios mientras el Señor puede ser hallado. Hay otras dos formas en que el enemigo a veces nos interviene y no nos permite avanzar más en nuestra vida cristiana. Y la tercera dice, ya no preparen el camino del Señor, ya no andes por ese camino tan escabroso, sino que comencemos a preparar el camino para que sea un camino ligero, amortiguado, donde nuestro paso pueda ser mejor, más placentero por la vida. Y es que a veces cuando estamos en pecado o hemos caído en religión, el camino se vuelve tan quebrantado. No sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado en ocasiones en mi vida. Y es como que el propio Dios te adversara, porque realmente Dios te está resistiendo, porque estamos siguiendo en una dirección equivocada. Y por eso es que a veces la vida para el creyente es tan difícil. O sea, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos va a librar el Señor. La Biblia dice que Pablo pasó batallas tremendas, dice como no teniendo nada, más poseyéndolo todo, como pobre, pero enriqueciendo, escuche, pero enriqueciendo a muchos. Pero hay momentos en nuestra vida en que la vida es tan difícil y nuestro corazón está tan seco y nuestra mente está tan operada por las tinieblas que ni siquiera podemos ver al Señor, no podemos cantar un canto de alabanza, ni siquiera podemos orar porque las tinieblas nos han intervenido. ¿Sabes por qué es? Porque en muchas ocasiones ese camino se ha hecho tan escabroso. Pero el Señor nos dice en la Escritura, allanen el camino. ¿Y cómo se hace eso? A través del arrepentimiento. Preparemos camino del Señor. Preparemos el camino del Señor para que podamos decir, abran paso para el Rey de Gloria. El Señor quiere volver a relacionarse contigo. El Señor quiere volver a estar cerca de ti. Pero acerquémonos al Señor y Él se va a acercar a nosotros. Y ese camino que hoy miras imposible de transitar, donde ya ni lo queremos caminar, vamos a ver cómo su mano poderosa comienza a allanarlo para que nosotros podamos reiniciar nuestra vida cristiana. Finalmente, hay una cuarta forma donde el enemigo opera nuestra vida y nos impide regresar al Señor. Y dice la Escritura, hay caminos torcidos, dice, enderezcan esos caminos. Nos metemos en cada problema cuando nos alejamos del Señor y aquel camino que debió haber sido recto comienza a ser un camino lleno de curvas, lleno de escondrijos de vergüenza, donde ya no encontramos ni el camino y a veces se hace un laberinto que no sabemos ni cómo salir. No sabemos cómo nos metimos, comenzamos a ir poco a poco, como Abraham cuando descendió a Egipto. Dice que por jornadas fue a aparecer a Egipto. No fue de la noche a la mañana, sino que él fue por jornadas. Estaba un día más cerca de Egipto, al día siguiente otra jornada, anochecía y estaba más cerca de Egipto y finalmente llegó y vivió en Egipto. Al igual que Lot cuando fue poniendo sus tiendas en dirección a Sodoma hasta que llegó a ser parte de Sodoma. Iguales son las curvas que hacemos en nuestra vida. Comenzamos a juguetear con el pecado, a ver lo que no conviene, anhelar lo que no se debe, porque somos hijos de Dios.
porque Dios nos llamó para ser desarrollados hasta llegar a la estatura del varón perfecto, a la semejanza del Hijo. Pero en algún momento se para nuestra ruta porque comenzamos a tener cada recoveco, cada escondrijo de vergüenza y comenzamos a guardar pecado por un lado, pecado por el otro, envidias en el corazón, nos volvemos chismosos y arrogantes, nos volvemos celosos, comenzamos a querer vivir la vida como que fuéramos mundanos, cuando en realidad hemos sido apartados para vivir una vida distinta. Comenzamos a adquirir hábitos, mañas, a llenarnos de cosas, a hablar lo que no conviene, a hablar como no se debe, a compartir lo que no debemos compartir, a tener relaciones que no debieron empezar. Y nuestra vida, que debió haber sido recta, escúcheme, comienza a tener tanta curva que se hace interminable. Si en algún momento hemos llegado a este momento en nuestra vida donde sentimos que se hace interminable y que no termina, es porque necesitamos arrepentirnos. Y hoy, de parte del Señor, Iglesia Evangélica, y si estuviera escuchándome alguna persona que practique alguna otra religión, tú que practicas religiones, pero específicamente a ti, iglesia, que eres la iglesia del Señor, que empezaste bien, pero de alguna manera cambiaste tu prioridad, que empezaste con un nuevo nacimiento auténtico, pero que en algún momento perdimos el camino. A ti te hablo de parte del Señor y te digo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado, por lo tanto, dejemos nuestras obras y volvámonos al Señor. Y te digo, como el predicador dice en el libro de los Hechos, arrepiéntanse, arrepiéntanse y conviértanse, y vendrán de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cuántos desean tener tiempos de refrigerio? Como la brisa fresca aquí en mi país, en El Salvador, que tenemos un clima tan caliente, pero al final del año de repente entra una brisa fresca y uno dice, qué rico, que así fuera siempre el clima en mi país. Igual es en la vida espiritual. El Señor quiere traerte un viento, pero no solo para diciembre, para enero, para junio, no solamente para unos días en tu vida, sino que vivas con esa brisa fresca que solo el Espíritu Santo puede traer al corazón humano. Ya basta de vivir en aridez, de vivir como que no fuéramos creyentes, como que fuéramos ateos evangélicos, sino que es el tiempo, arrepintámonos y regresemos al Señor para que vengan de su presencia tiempos de refrigerio. Con todo mi corazón te entrego este mensaje, amado hermano, y con una clara invitación a volvernos al Señor Jesucristo. Dios te bendiga, no te rindas, ánimo. El Señor viene pronto y si aún faltare un poco de tiempo, nosotros tenemos que entregar cuentas en cualquier momento, mi hermano. Prepárate y volvámonos a Jesús. Busca una congregación, conéctate a través de una alabanza, ve a tu cuarto esta misma noche al llegar, pide perdón, busca gente de Dios que te ayude a salir, habla directamente con el Señor, porque no es el brazo humano el que nos puede sacar, pero su Espíritu Santo, aunque no haya nadie contigo, va a estar ahí. Que el diablo no te condene más que no puedes salir, por supuesto que puedes salir. Si no, el libro de Apocalipsis no dijera tantas veces a la iglesia del Señor, arrepiéntete, arrepiéntete. ¿Sabes por qué lo hace? Porque quiere decir, hay esperanza, no te rindas, regresa, regresa a mí, dice el Señor. Bendiciones, mis amados, Dios los bendiga, Dios los bendiga y que pronto podamos estar de nuevo en una relación estrecha con Jesucristo y no con una religión. Saludos.